Buenas noches, jóvenes. Vayan activando, por favor, sus cámaras. ¿Bien? Sí. Bueno, durante toda la semana no recibí ninguna solicitud de ningún tema para revisar del hito 3. Creo que quedó comprendido el hito 3 para su evaluación. De todas maneras, no es un hito difícil, es más al contrario, bastante sencillo y simple. La prueba es el día 27, la próxima semana. Las mismas características, son exámenes abiertos para complementación. Voy a solicitar que sean un poco más académicos en su respuesta. He tenido una evaluación bastante amplia en el hito pasado. Ahora voy a exigir un poco más de nomenclatura adecuada y coherencia en sus ideas. Si he aceptado cirugías sin malla y abajo ponían Doctor, cirugía de Liechtenstein. doctor, Estoy hablando todavía, un segundito, ¿ya? Gracias. ya, disculpe. Entonces, si han puesto cirugía sin malla y abajo han puesto procedimiento de Liechtenstein, en esa ecuación les he hecho valer. Ahora, obviamente, si tienen que tener coherencia, va a ser más necesaria. También el trabajo que he solicitado tiene las siguientes características. Si ustedes ven ahí, lo voy a subir a la plataforma. Voy a darle una revisada más si hay algún tipo de error, pero en líneas generales dice este trabajo. Consigna. Trabajo diagnósticos diferenciales. En grupo de 5 estudiantes, debatir los diagnósticos diferenciales de la apendicitis aguda. Algunos lo solucionan el problema de trabajo grupal haciéndolo individualmente. Eso no corresponde a las consignas, obviamente. No van a tener una buena nota si su trabajo no corresponde a las consignas, por si acaso. Dice trabajo grupal porque necesitamos que hagan un diálogo. No queremos que solo respondan y punto. Las reuniones son vía Zoom en cualquier momento que ustedes crean. Trabajo diagnósticos diferenciales en grupo de 5 estudiantes. Debatir los diagnósticos diferenciales de la apendicitis aguda. Todo en un solo informe grupal. Después de elegir un responsable, él será el único que envíe a la plataforma. Porque he tenido que abrir y cerrar 10,000 trabajos que eran de la misma persona y hasta me hacía confundir en la calificación. Entonces, solo el responsable del grupo tiene que subir el informe. Ah, no, en este trabajo no. Cada uno tiene que subir, por favor. Perdón, me estaba confundiendo con el otro. Después de elegir, no, nada. El informe tiene 2 partes. El informe grupal debe contemplar, mencionar todos los diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales más comunes con apendicitis aguda, con breve explicación. Realizar un flujograma de toma de decisiones para el diagnóstico diferencial con lo aprendido de la ejecución del trabajo individual. La parte B. Esto es un trabajo grupal. El informe individual, que va a contener
en el mismo en todo, en el mismo informe, debe estar contenido dentro del informe grupal. Cada integrante del grupo escogerá un diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda, no el mismo, por si acaso, y rellenará el informe con su respectiva fisiopatología, datos clínicos, exámenes complementarios y tratamiento. El informe estará adecuadamente redactado. Las ideas deben tener coherencia y relación con los principios de fisiopatología. Contenido, el informe carátula, las páginas irán numeradas con un mínimo de 10 páginas, sin incluir anexos. Debe contener nombres e identificación precisa del estudiante o grupo de estudiantes. Debe tener un índice de acuerdo al desarrollo del contenido y escribirá al final bibliografía de consulta. Máximo 3 citas bibliográficas. Conclusión y anexos. Características: desarrollar criterio diagnóstico de apendicitis aguda y diagnósticos diferenciales, así como toma de decisiones según la complejidad. Anexos, rúbrica de informe. Entonces, en la rúbrica necesitamos presentación y formato, 20 puntos. Menciona todos los diagnósticos diferenciales, 20 puntos. Trabajo individual, diagnóstico diferencial, 20 puntos. Realiza grupalmente el flujograma, 30 puntos. Material de apoyo, 5 puntos. Y presentación, forma de presentación, 5 puntos. Ese es el trabajo que a grandes rasgos tienen que realizar. No sé si tienen alguna duda en este trabajo. Va a estar todo esto descrito en la plataforma. Como les digo, todavía tengo que darle una mirada para ver si no hay alguna contradicción en el planteamiento de los diferentes problemas. Pero en líneas generales es eso. Un trabajo grupal y un trabajo individual. Ambos contenidos en un solo informe. No tiene que ser en PowerPoint uno, el otro en Word, en otro en PDF. Un solo informe, solo uno. Solo complementan al grupal el trabajo que ustedes han hecho. ¿Entendido? Creo que quedó claro. Doctor, Sí, dígame ahora. y una pregunta, por favor. ¿Y cómo vamos a saber el diagnóstico diferencial si no vamos a ser el mismo? ¿Usted nos va a designar o cómo vamos a elegir eso? En relación a los diagnósticos diferenciales de apendicitis hay 20. Ustedes van a elegir los más comunes, uno de los 5 más comunes. Entonces uno hará con, digamos, con absceso cerebral, el otro hará con tumor de codo, el otro hará tumor de rodilla, pero no dos van a ser de tumor de codo, ¿no? El diagnóstico diferencial tiene que ser no el mismo en el grupo. Es decir, si Mateos y Wilder son del mismo grupo, no pueden hacer los dos del mismo tema, del mismo tema. Mateos hará de X y Wilder hará de Y. Pero si Eliazar es del grupo 2 y Wilder es del 3, pueden hacer, si quieren, casualidad ha salido el mismo, hacen nomás el mismo. No hay ningún problema. ¿Entendido ahora? Solo en el grupo. Y no lo solucionen presentando solos. Si presentan solo el primer trabajo no tiene validez. Así que solo sobre 50 nomás se les calificaría. Mucho cuidado con los nombres. Como les he dicho, en los trabajos del anterior tema, digamos, se llamaba Johnny Rodrigo Pilco y le ponían Johnny R. Punto. Es decir, nunca creo que se hayan reunido ese grupo porque ni el nombre no sabían de uno de sus compañeros. Johnny R. le habían puesto. Doc, una pregunta vas a disculpar. No sé si Dime, puedo. Wilder.
O sea, si estamos en un grupo, no podemos hacer, a lo que he entendido, no podemos hacer la misma, el mismo tema, ¿no? O sea, no lo he entendido bien lo que me ha dicho, o lo que ha dicho, que entre grupos no podemos hacer lo mismo y en otro grupo sí podemos hacer lo mismo. No lo he entendido muy bien eso. Su grupo es de 5. Los 5 van a buscar la parte A del trabajo. Los 5 van a sacar un informe. En Sí, ese sí, informe va a haber diagnósticos diferenciales de apendicitis aguda. sí, De esos diagnósticos diferenciales, entre los 5 se reparten. El 1 para Wilder, el 2 para el X, el 3 para el Y y así sucesivamente. Pero no puede ser el 1 para el Wilder, el 1 para el X y el 1 para el Y. No el 1. Doctor, esos trabajos son individuales, ¿no? Si hay un diagnóstico diferencial, no puede ser lo mismo en un grupo y tiene que ser distinto, ¿no? Esos son trabajos individuales. Sí, pero se contienen en el mismo informe, por si acaso. Al mismo informe que es el grupal. Sí, terminan el informe grupal y a continuación ponen su parte individual de ustedes. Ah, ya, Como ya, una doctor. conclusión, doctor. Es un poquito más amplio que la conclusión, pero sería, es decir, lo que sí. Y doctor, en los diagnósticos diferenciales tenemos que poner diagnóstico, por decir, síntomas, esas cosas tenemos que poner. O sea, no le estoy entendiendo muy bien, doctor. No entiendo. El trabajo, la consigna va a estar lanzada. Va a leerla O 10 sea, veces si es necesario, pero no se preocupe. sí, a lo que me voy, doctor, es como vamos a escoger un diagnóstico diferencial cada persona en el grupo y no debe ser lo mismo, debemos guiarnos, digamos, en un concepto, un sintomatología, un Mire, es que tratamiento. no está entendiendo. Sí, sí, discúlpame, doctor, no estoy entendiendo. Doctor, debemos hacer la transcripción del Mire, diagnóstico lean, diferencial. solamente es leer. En el informe grupal debe contemplar, mencionar todos los diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales más comunes con apendicitis aguda, con una breve explicación. Realizar un flujograma de toma de decisiones para el diagnóstico diferencial con lo aprendido de la ejecución del trabajo individual parte B de este trabajo. En el parte B, solo tú tienes que hacer, pero debe estar contenido al final de esta. Cada integrante escogerá un diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda, no el mismo, y rellenará el informe con su respectiva fisiopatología, datos clínicos, exámenes complementarios y tratamientos. Eso ya va a ser completo. Doctor, ¿Sí? en mi grupo solamente somos 3 personas. Podemos podemos buscar 5 diagnósticos y ponerlo directamente o solo 3. Diagnósticos diferenciales me refiero. Dice todos los diagnósticos diferenciales, son 20. Ah, perfecto, doc. Ahora sí ya Son entendí. 20, por lo menos. El trabajo individual solamente eran 3, pues. Pero había algunos que estaban solos, así que le van a buscar. Porque Ya, doc, pueden hacer gracias. solos. Doctor, disculpe otra vez la pregunta. En la parte B del informe del trabajo dice el informe individual que cada integrante del grupo busque un diagnóstico diferencial y lo explique cubriendo los 4 puntos, ¿verdad? Sí. Solo uno, no los 20. No, Cada uno. claro que no. Imagínese, termina el Ah, año ya. que viene. Eso es uno. Y si en el grupo por alguna razón no llegamos a cubrir los 5 y somos solo 4, Solo hacen 4. tenemos solo 4. Ok, gracias. Esa era mi duda. Bueno, no es física de cohetes. De todas maneras, tengo que darle una revisada y una leída más a su trabajo antes de publicarlo para que no queden dudas, ¿ya? Pero va a estar, yo creo,
antes del fin de semana. Pero ya saben más o menos acá va el trabajo y pueden adelantarse. Bueno, dentro del hito 4, tenemos patologías bastante interesantes, como ser pancreatitis aguda, patología intestinal alta-baja, trauma abdominal y patología coloproctológica orificial. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tiene apuro, doctor? Porque la verdad son varios temas que los han puesto en un solo hito y que es muy extenso y complejo. Entonces, lo que vamos a empezar es con la pancreatitis. Aprendizaje basado en problemas de pancreatitis. ¿Se ve lo que comparto, chicos? Doctor, Sí. discúlpeme, ¿esto ya es de temario del hito 4? Sí, esto a partir del hito 4. Una cosita más, doctor, discúlpeme. ¿Será Sí. que en el módulo puede especificar cómo es la tarea? Es que a veces no se le entiende, doctor. En el Moodle va a estar escrito lo que les he mostrado. Entonces va a especificar cómo es... No se preocupen, no tiene que hacerlo solo. Va a tener 4 compañeros para ayudarle. Ya, doctor, pero... Esa es la idea, de que trabajen en equipo. Ya, doctor, gracias, pero o sea, mi inquietud es, digamos, que ponga indicaciones de cómo tendríamos que hacer el trabajo. Ahí esto va a estar escrito lo que necesitan saber. ¿Listo? Ya, voy a doctor, revisar muchas de gracias. nuevo antes de publicar para que estén atentos y no haya contradicciones. Gracias, doctor. Pancreatitis aguda. Escuchemos. Pancreatitis. Se trata de un hombre de 45 años de edad quien ingresa por dolor abdominal. Refiere un cuadro clínico de 12 horas de evolución de dolor abdominal en el epigastrio tipo ardor irradiado a la región retroesternal y a ambos hipocondrios, que no se asocia con la ingesta de alimentos, se asocia a náuseas y ha tenido un episodio emético de contenido alimentario. Fue manejado con ranitidina sin mejoría, por lo cual consultó a nuestro servicio. A la revisión por sistemas, sin diaforesis, ni egadisnea, sin dolor en la región mandibular, sin dolor en el miembro superior izquierdo, sin sintomatología respiratoria, sin ictericia, sin acolia, sin coluria, niega diarrea y niega otro síntoma asociado. Como antecedentes, nuestro paciente es hipertenso. Tiene hace 20 años una herniorrafia inguinal derecha, es fumador de 3 paquetes de cigarrillos al año y bebedor social sin llegar a la embriaguez, niega alergias y toma enalapril 20 miligramos al día y aspirina 100 miligramos al día. Al examen físico lo encontramos consciente, alerta, orientado, sin dificultad respiratoria, con una frecuencia cardíaca de 88, una frecuencia respiratoria de 22, una presión arterial de 130/80 con una presión arterial media de 96.6, una temperatura de 37.3 y una saturación del 93% con una FiO2 del 0.21, es decir, al ambiente. En cabeza y cuello las mucosas están secas, no hay cianosis, está normocrómico, las escleras las encontramos ligeramente ictéricas. En cardiopulmonar los ruidos cardíacos son rítmicos, sin soplos, y los ruidos respiratorios están conservados, sin agregados. En el abdomen este es blando, no está distendido, tiene dolor a la palpación del epigastrio, sin evidencia de masas, sin megalias, sin signos de irritación peritoneal y un signo de Murphy negativo. En extremidades el paciente no tiene edema, los pulsos son positivos y el llenado capilar es de 2 segundos sin signos de hipoperfusión. En el examen neurológico el paciente no tiene déficit, no tiene signos de focalización y no tiene signos meningios. Muy bien, entonces de acuerdo a nuestra historia clínica, que se trata de un caso real, les dejé las siguientes preguntas. Recuerden ustedes que lo ideal es que las resuelvan
por su cuenta, tomen nota de aquellos ítems o aquellos puntos en los cuales tengan dudas, la correlacionen con la explicación que le estoy dando y posteriormente desarrollemos estos puntos en las sesiones académicas presenciales. ¿Cuál es entonces el análisis del caso clínico? El análisis es que se trata de un hombre de 45 años de edad con factores de riesgo cardiovascular dados por hipertensión arterial, tabaquismo y bebedor ocasional, quien ingresa por un cuadro de 12 horas de dolor abdominal superior irradiado a la región retroesternal e hipocondrios bilateral, asociado a náuseas y un episodio mético de contenido alimentario sin otros signos sugestivos de bajo gasto. Al examen físico, consciente, alerta, orientado, sin dificultad respiratoria, hemodinámicamente estable, sin signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica, afebril y sin desaturación al ambiente. Muy bien, me apareció algo por acá. Vamos a mirar si lo podemos eliminar. Eso, muy bien. Y con una auscultación cardiopulmonar dentro de parámetros normales y un examen físico abdominal con dolor a la palpación del epigastrio sin signos de irritación peritoneal ni evidencia de masas. De acuerdo con el análisis que estamos haciendo, ¿cuál es el diagnóstico clínico? Nuestro diagnóstico clínico con nuestro paciente es 1. Un dolor abdominal a estudio. 2. Descartar un evento coronario agudo. Vean ustedes como, si bien esta es una sesión académica de pancreatitis, dentro de la evaluación inicial de nuestro paciente, todo nos hace pensar que en principio se trata de un evento coronario agudo, o por lo menos dados el cuadro clínico del paciente, su perfil epidemiológico, los antecedentes y los hallazgos. Eso es lo que debemos descartar en primera instancia. Entonces se trata de un dolor abdominal estudio y descartar un evento coronario agudo. ¿Vale? ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Los diagnósticos diferenciales entonces sería que se tratase de una pancreatitis aguda, de una colecistitis aguda, de la fase inicial de una apendicitis aguda, de una úlcera péptica perforada. Recuerden ustedes entonces lo que veíamos en videos anteriores acerca del análisis o del enfoque del paciente con dolor abdominal, de las causas intraabdominales y extraabdominales de dolor abdominal, y cómo el análisis del contexto de la enfermedad actual, de la revisión por sistemas y de los hallazgos al examen físico junto con los antecedentes nos van direccionando acerca de cuál es la probabilidad o no de que se trate de una u otra patología. Y dentro de las causas extraabdominales estaría pues el evento coronario agudo, que sería lo más urgente que quisiéramos descartar, pero también podría ser una miocarditis, una pericarditis, un tromboembolismo pulmonar con un infarto pulmonar o inclusive una neumonía basal derecha. Muy bien, y recuerden ustedes cuando entonces recibimos un paciente por primera vez, o vamos a evaluar por primera vez un paciente, las recomendaciones que yo siempre les dejo: 1, si el paciente tiene dificultad respiratoria o no; si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable; y 3, si se trata de un paciente con un abdomen agudo o quirúrgico, o si se encuentra en estado séptico. Y de acuerdo con estos hallazgos, ustedes deben de ir tomando decisiones de manera inmediata sobre nuestros pacientes. En este orden de ideas, ¿nuestro paciente tiene dificultad respiratoria? La respuesta es no, está ligeramente taquipnéico, no está desaturado y no le encontramos otros signos de dificultad respiratoria. ¿Está hemodinámicamente inestable? La respuesta es no, el paciente tiene una presión arterial media por encima de 65. ¿Y se trata de un abdomen agudo o de un abdomen quirúrgico? La respuesta es no, el paciente pues tiene dolor a la palpación del epigastrio, pero no le encontramos signos de irritación peritoneal y tiene un signo de Murphy negativo. En este punto vean ustedes que el paciente en términos generales
mantiene sus signos vitales dentro de parámetros normales y al examen físico no le encontramos ningún signo específico que nos sugiera una causa de dolor. En este punto no estaría tentado a asumir que la causa de su dolor abdominal es secundaria a una enfermedad acidopéptica o a una gastritis, y se ve con cierta frecuencia que este tipo de casos a los pacientes los mandan para la casa. Después el paciente llega en muy malas condiciones, severamente infartado o con un proceso quirúrgico agudo intraabdominal muy severo o en abdomen agudo. La recomendación que yo les dejo en este curso es que ustedes no manden para la casa a ningún paciente con dolor abdominal, salvo que estén absolutamente seguros de la causa de su dolor, ¿vale? Dejen al paciente en observación, pónganle líquidos, monitorícenlo, soliciten exámenes, hagan evaluaciones clínicas seriadas y determinen cuál es la causa del dolor abdominal en sus pacientes. Bueno, muy bien. ¿El paciente tiene sepsis? Calculamos el QSOFA. El paciente, recuerden ustedes que el QSOFA determina el estado, se determina a través de la escala de coma de Glasgow, la presión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria. Y en este momento lo único que a duras penas alcanzaría es la frecuencia respiratoria. Entonces en este momento, en este punto de nuestra historia clínica, el paciente pues no tiene hallazgos sugestivos de sepsis. De acuerdo con esto, entonces vamos a elaborar la formulación de acuerdo con los parámetros recomendados, ¿vale? Y pues vamos a estar en el contexto de que estamos en un servicio social obligatorio, estamos en un hospital de primer nivel, tenemos laboratorios clínicos básicos, tenemos electrocardiogramas y tenemos imágenes de radiología básica, pero no hay especialistas, por lo cual pues no tenemos acceso a un cirujano general y no tenemos acceso a un especialista en radiología que nos hiciera una ecografía de hígado y de vías biliares. Entonces, ¿cuál debe ser la conducta? Entonces lo plasmamos a través de nuestras órdenes médicas. Entonces al paciente lo vamos a ubicar en observación. En este momento pues el paciente, dado el cuadro clínico y los hallazgos, en principio no requeriría monitorización en reanimación, pues sin embargo recuerden ustedes que estamos sospechando un evento coronario agudo. En este orden de ideas pues sí sería recomendable que dejáramos a nuestro paciente en monitorización continua en el área de reanimación, porque se nos podría descompensar. Le dejaríamos entonces una cabecera a 30 grados, le colocaríamos oxígeno para optimizar el aporte de oxígeno a los tejidos. Yo lo pondría a saturar al 100% con oxígeno por cánula nasal. Lo dejaría sin vía oral porque no sé si el paciente se vaya o no a deteriorar y si eventualmente desarrolla un cuadro de abdomen quirúrgico que requiera algún tipo de intervención. En cuanto a los líquidos endovenosos, recuerden que lo encontrábamos deshidratado. Le colocaremos entonces un bolo, yo le colocaría solución salina, un bolo de 500 cc y lo dejaría a 120 cc hora. Recuerden adicionalmente pues que el paciente no se encuentra con unas cifras tensionales medias por debajo de 65, por lo cual pues no requeriría como tal reanimación hídrica, sino solo optimizar el estado de hidratación. En cuanto a analgesia, recuerden ustedes que para el control del dolor de los pacientes en los servicios de urgencias, nosotros deberíamos utilizar un medicamento que fuera, primero, seguro en su administración, segundo, que tuviera una potencia de acción lo suficiente para calmar el dolor, y tercero, que su tiempo de duración fuera corto para que nos permitiera más adelante volver a evaluar el estado del dolor abdominal. En ese orden de ideas, uno de los medicamentos que podríamos utilizar sería la morfina a dosis bajas. Utilizaríamos aproximadamente 2 o 3 miligramos endovenosos. Sin embargo, en este caso específico, si estamos sospechando un evento coronario agudo y dada la localización sospecharíamos que se tratara de un evento coronario agudo de cara inferior, probablemente la morfina no sería el medicamento idealmente que quisiéramos utilizar. En este caso, salvo que el cuadro de dolor abdominal fuera muy severo, yo preferiría en esta primera fase no utilizar analgesia.
En cuanto a la protección gástrica, le dejaría igualmente ranitidina. El paciente tuvo un episodio emético, entonces le dejaría también metoclopramida. No requeriría antibiótico en esta primera fase. Todavía no conocemos cuál es la causa de su dolor abdominal o si es de origen intraabdominal o extraabdominal. No requiere otros medicamentos endovenosos, no requiere otros medicamentos por vía oral ni subcutáneo. Lo dejamos con control de signos vitales con monitorización continua. El paciente en ese momento no requiere sonda vesical. El paciente no está inestable, no requerimos en esta primera fase monitorizar el gasto urinario, no requiere terapias, y los laboratorios que necesitaríamos serían un cuadro hemático, un BUN, una creatinina, una glicemia, una amilasa y una troponina ultrasensible. Al tiempo le estaremos realizando un electrocardiograma. Recuerden ustedes, desde el enfoque de las unidades de dolor torácico, en este tipo de episodios nosotros deberíamos tener un electrocardiograma durante los 10 primeros minutos en el momento en el que el paciente nos ingresa a nuestro servicio. Y adicionalmente requeriríamos una radiografía de tórax y una ecografía de hígado y de vías biliares. Esto de acuerdo a nuestro diagnóstico de trabajo y nuestro diagnóstico diferencial para descartar otras causas. Sin embargo, pues estamos suponiendo que estamos en un servicio social obligatorio, por lo cual en este momento el estudio de la ecografía quedaría en stand-by a la espera de los resultados de los otros estudios. Bueno, muy bien. Estos son los resultados de los estudios que le hicimos. Esta es la radiografía de tórax. Recuerden ustedes que para evaluar una radiografía de tórax debemos determinar primero que si se trata del paciente, segundo, la fecha y la hora en la cual fue realizada, y tercero, la técnica mediante la cual fue tomada esta radiografía. Una vez sobrepasados pues estos ítems, procedemos a revisar la radiografía como tal. Recuerden ustedes que lo podemos hacer de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Personalmente yo prefiero hacerlo de adentro hacia afuera. Entonces evaluamos cómo está la aorta, no está elongada, hacemos las mediciones correspondientes y encontramos pues que no hay signos de cardiomegalia, el cono de la pulmonar no está aumentado, el botón aórtico no está aumentado, el diámetro de la arteria interlobar tampoco está aumentado, y pues esto ya nos va aclarando los posibles diagnósticos diferenciales y vamos descartando otras patologías. El paciente no tiene derrame, los senos costofrénicos se encuentran libres, no tiene neumotórax, no tiene infiltrados ni imágenes sugestivas de atelectasia. Las estructuras óseas se encuentran dentro de parámetros normales, no tiene enfisema subcutáneo y las cúpulas diafragmáticas no evidencian neumoperitoneo. Entonces miren en este punto cómo hemos descartado ya una serie importante de patologías. Recuerden ustedes que cuando estén en su servicio social obligatorio, ustedes no van a tener radiólogo que les interprete estas imágenes. Ustedes deben de estar en la capacidad de poder interpretar estas imágenes y de tomar decisiones. Bueno, muy bien. Ese es el resultado del electrocardiograma que se le hizo a este paciente. Recuerden que este es un caso real. Ustedes igualmente determinan que corresponda con el paciente la fecha y la hora a la cual fue tomada, y en los pacientes a los cuales les hacemos electrocardiogramas esto es particularmente fundamental, porque en ocasiones se requiere hacer electrocardiogramas seriados para determinar si hay cambios dinámicos en el electro. Por eso la fecha y la hora de la toma del electrocardiograma es clave en nuestros pacientes. En términos generales encontramos que nuestro paciente tiene un ritmo sinusal, que no tiene alteraciones de la onda T. Vean la progresión ustedes de la onda T, no tiene alteraciones de la onda T. El segmento ST tampoco se encuentra con variaciones, no está prolongado, no hay supra, no hay infradesnivel del ST y no tiene ondas Q patológicas. Bueno, los RR son regulares, por lo cual podemos inferir que este electrocardiograma en principio es normal. Y se le practicaron entonces los estudios de laboratorio, salió una troponina negativa, tiene un cuadro hemático con un recuento de glóbulos blancos muy aumentado, tiene una leucocitosis importante
con neutrofilia y tiene la hemoglobina y el hematocrito aumentados con un recuento de plaquetas normal. La glicemia es normal, el BUN está en 40 y esto es aumentado con una creatinina en 1 en normal hacia el límite superior y una amilasa en 2463. Recuerden ustedes que el diagnóstico de pancreatitis a través de la amilasa es contar con una amilasa 2 veces por encima del valor superior de referencia. Esto ya nos hace un diagnóstico de una pancreatitis aguda. Y la leucocitosis y la elevación de la hemoglobina y el hematocrito junto con el BUN aumentado probablemente estén en relación a hemoconcentración por la formación de un tercer espacio. Y nos dicen acá pues que el paciente al momento en el que salió la radiografía, el electro y estos laboratorios no ha tenido variación en su condición clínica. De acuerdo entonces con la información respondemos. ¿Cuál es el análisis actual del caso clínico de acuerdo con los resultados paraclínicos de radiografía y el electro? Estamos entonces frente a un hombre de 45 años quien está cursando con un cuadro de dolor abdominal secundario a una pancreatitis aguda de severidad y de origen a establecer. Hemodinámicamente estable, sin dificultad respiratoria, sin signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica y sin abdomen agudo. De acuerdo entonces con el análisis, este es nuestro diagnóstico clínico, que el paciente está cursando con una pancreatitis aguda de origen y de severidad de establecer. Recuerden que cuando estamos frente a un paciente con pancreatitis es fundamental establecer el origen de esta pancreatitis, si es o no de origen biliar y cuál es su severidad, ¿vale? ¿Cuáles serían entonces los diagnósticos diferenciales? Los diagnósticos diferenciales estarían dados por aquellas otras patologías que causen hiperamilasemia, y esto lo revisaremos en las sesiones académicas presenciales. De acuerdo con el diagnóstico actual que tenemos entonces con nuestro paciente, ¿cuál es el paso a seguir? El paso a seguir fundamental es volver a evaluar a nuestro paciente, determinar su estado clínico general, su estado hemodinámico, si tiene dificultad respiratoria, si tiene un abdomen agudo, ¿vale? Y lo debemos empezar a manejar desde el enfoque de la sepsis. ¿Por qué? Porque los pacientes hacen cuadros de respuesta inflamatoria muy importante y de generación de tercer espacio, entonces los debemos de empezar a reanimar y de tratar con objetivos. ¿El paciente requiere estudios adicionales? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque debemos determinar cuál es el origen de esa pancreatitis y cuál es la severidad de la pancreatitis. Vamos a suponer entonces que seguimos en nuestro servicio social obligatorio, que estamos en nuestro mismo hospital de primer nivel, ya no tenemos más laboratorios a los que ya nos suministraron, tenemos el mismo electrocardiograma, las mismas imágenes de radiología simple que ya se le hicieron al paciente, pero no tenemos especialista. ¿Cuál debe ser la conducta en este momento, en este punto? La conducta con nuestro paciente es remitirlo por diagnóstico de una pancreatitis aguda de origen y de severidad a establecer. Ahora bien, vamos a suponer que somos residentes de cirugía general, ustedes son residentes de cirugía general, están en el Hospital Universitario Nacional, valoraron este paciente con su profe y él dio autorización para que ustedes dirijan el resto del tratamiento del paciente. Entonces ustedes deben de elaborar la formulación siguiendo los parámetros recomendados e indicando los paraclínicos, los estudios paraclínicos e imagenológicos que se requieren. Bueno, muy bien. Entonces la ubicación, seguimos con nuestro paciente en reanimación para monitorización continua, ¿vale? Le debimos en ese momento ya haber solicitado que le coloquen una sonda vesical, verificar el oxígeno, la cabecera a 30 grados, el oxígeno como ya lo dijimos, lo vamos a dejar sin vía oral, sigue el paciente sin vía oral, ¿vale? Le debemos solicitar los mismos líquidos endovenosos de acuerdo a
la condición clínica del paciente, el estado hemodinámico guiado por la presión arterial media y el gasto urinario. Por eso es muy importante la colocación de la sonda vesical. La analgesia en este momento, entonces ya sabemos que nuestro paciente está con una pancreatitis aguda de severidad de origen a establecer. En este momento, pues la utilización de analgésicos opioides pues los podríamos ahorrar. Recuerden ustedes que dentro de los analgésicos opioides en pancreatitis está contraindicada la colocación de meperidina, porque la meperidina incrementa la presión del esfínter de Dobby, entonces la meperidina no la debemos utilizar. Como ya tenemos un diagnóstico, pues podríamos utilizar ya otro tipo de analgésicos. En la práctica diaria lo que habitualmente utilizamos es un antiespasmódico para liberar la presión. La verdad que está con mala información. La meperidina sí se puede utilizar para pancreatitis aguda. La morfina es la que molesta el esfínter de Dobby y lo contrae. La meperidina sí se puede utilizar, ¿ya? Del conducto pancreático y de la vía biliar a través de su acción en el músculo liso. Por eso utilizamos butilbromuro de iosina. Utilizamos un analgésico potente de larga duración, utilizaríamos tramadol a la dosis habitual, y esto lo apoyaríamos de ser necesario con un AINE. Entonces podremos utilizar, por ejemplo, un medicamento como la dipirona. Debemos dejar igualmente la protección gástrica. El paciente va a estar durante las siguientes horas sin vía oral. Debemos seguir con el antiemético. Antibiótico, recuerden ustedes que el paciente no tiene indicación en este momento de colocación de antibiótico. En principio, los pacientes con pancreatitis no se benefician de suministrarles antibiótico, no requiere otros medicamentos endovenosos, no requiere otros medicamentos por vía oral, no requiere otros medicamentos subcutáneos. Seguimos con el control de signos vitales. De sonda le vamos a dejar la sonda vesical. En este momento sería muy recomendable la formulación de terapia respiratoria con incentivo respiratorio. ¿Por qué? Porque por una parte los pacientes con dolor abdominal no van a tener una inspiración adecuada por dolor, entonces van a ser propensos a la formación de atelectasias, los cuales per se pueden llegar a producir una neumonía asociada al cuidado de la salud, o también pueden producir fiebre, lo cual puede también afectar el análisis clínico de nuestro paciente. Y por otra parte, recuerden ustedes que la gran mayoría de los casos las pancreatitis son de origen biliar y probablemente el paciente a posteriori vaya a requerir la realización de una colecistectomía. Entonces la terapia respiratoria nos va a ayudar a la recuperación posoperatoria. Los laboratorios que vamos a requerir en este paciente pues van a estar fundamentados primero en que, como las pancreatitis son principalmente de origen biliar, requerimos solicitarle un perfil hepático completo, por una parte, es decir, bilirrubina total y directa, AST-ALT y fosfatasa alcalina. Y adicionalmente los laboratorios necesarios para hacerle el cálculo del Marshall y hacerle el cálculo del Apache 2. Con esto nosotros determinaríamos la severidad de la pancreatitis fundamentado en la clasificación de Atlanta. Recuerden ustedes que las pancreatitis se dividen en leves, moderadamente severas o severas. Severas cuando el paciente tiene disfunción multiorgánica persistente, moderadamente severa cuando tiene una complicación local de su pancreatitis o tiene una disfunción orgánica transitoria, y la pancreatitis leve, pues el paciente no tiene complicaciones locales ni tiene disfunción orgánica. ¿Vale? Entonces para eso nosotros vamos a requerir los estudios requeridos para el cálculo del Apache 2 y el Marshall, y con eso vamos a determinar la severidad. Adicionalmente, pues vamos a necesitar hacerle una ecografía de hígado y de vías biliares, basado en que la principal causa de la pancreatitis es de origen biliar. Entonces acá ya le salió la ecografía a nuestro paciente y esta es la lectura. Se le aprecia una imagen ecogénica que genera una sombra acústica posterior que se moviliza con los cambios de posición del paciente. Se va para un lado, para el otro. Cuando le decimos al paciente que se cambie de posición,
sugestiva de colelitiasis, imagen sugestiva de colelitiasis asociado al líquido perivesicular, evidencien ustedes el líquido perivesicular, con una vía biliar intra y extrahepática de calibre normal, con un colédoco de 3.4 milímetros. Recuerden ustedes que por ecografía el diámetro superior aceptado del colédoco es de 7 milímetros, ¿vale? Y el páncreas no se visualiza por interposición de gas. Adicionalmente le sale en los laboratorios, tiene un sodio en 136 que es normal, un potasio en 4.1 que es normal, un cloro en 101 que es normal, tiene una hiperbilirrubinemia leve de 1.2 a expensas de la directa, una ST dentro de parámetros normales con una ALT aumentada y una fosfatasa alcalina de 134. Los gases arteriales tienen un pH de 7.43 con una PCO2 de 23.1, una PO2 de 51.3, un bicarbonato de 15.1, una base exceso de menos 6.9, una saturación del 88.3% con una FiO2 al ambiente en 0.21. En este momento entonces, recuerden ustedes que el pH normal es de 7.35 a 7.45, es decir, está dentro de parámetros normales. Inmediatamente después me voy al bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato debe estar por encima de 22 aproximadamente, entonces está en 15, es decir, está bajito, luego quiere decir que está con acidosis y esto se correlaciona con la base exceso. Sin embargo, esta acidosis del bicarbonato pues está compensada porque el pH está dentro de parámetros normales. ¿Cómo lo está compensando? Pues lo está compensando barriendo el CO2, por eso el CO2 está en 23.1. Y cuando hacemos la correlación de la presión de oxígeno con la FiO2, pues entonces sabemos que está con un trastorno moderado de la oxigenación porque la PAFI le da en 244. Esto quiere decir que el paciente tiene una acidosis metabólica compensada con un trastorno moderado de la oxigenación. Bueno, muy bien. Entonces, en este momento, ¿cuál es el análisis del caso clínico? El análisis del caso es que estamos frente a un paciente de 45 años que está cursando con una pancreatitis aguda, moderadamente severa de origen biliar. ¿Por qué moderadamente severa? Porque en este momento el paciente ya tiene acidosis metabólica compensada. En el cuadro hemático estaba hemoconcentrado, ¿vale? Y adicionalmente le encontramos que tenía cálculos, es de origen biliar. Y también tiene signos de complicación local porque el paciente cursa con colecistitis. Entonces es una pancreatitis aguda moderadamente severa de origen biliar. Y vean que en este punto no hemos hecho todavía los cálculos del Apache-2 ni del Marshall y ya sabemos, basados en la clasificación de Atlanta, que el paciente tiene una pancreatitis aguda moderadamente severa de origen biliar. ¿Cuál es el origen de la pancreatitis? Biliar, tiene evidencia de cálculos. ¿Cuál es la probabilidad de coledocolitiasis? Como mínimo, así todos los estudios del perfil hepático le salgan normales. Todo paciente con pancreatitis aguda tiene probabilidad intermedia de coledocolitiasis. Otra cosa es que dentro de los estudios le hubiese salido, por ejemplo, una dilatación de la vía biliar o cálculos al interior del colédoco. Eso ya le hubiera dado una probabilidad alta de coledocolitiasis. Pero en principio, nuestro paciente tiene una hiperbilirrubinemia leve a expensas de la directa y una ALT aumentada y con una ecografía que dice que tiene colelitiasis pero la vía biliar es de calibre normal, eso le da una probabilidad intermedia de coledocolitiasis. ¿El paciente tiene colangitis? La respuesta es no. Revisen ustedes, recuerden por favor la clasificación de Tokio para el diagnóstico y la severidad de la colangitis. Analícenlo y lo discutiremos en las sesiones académicas presenciales. ¿Cuál es la interpretación de los gases arteriales? Como ya lo dijimos, el paciente está cursando con una acidosis metabólica compensada. Si requieren reforzar cómo es el análisis de los gases arteriales, los invito a que sigan el enlace que les dejo al lado de esta pregunta.
¿Cuánto a la clasificación de Marshall? La clasificación de Marshall le da un puntaje de 2 basado en los resultados de los gases arteriales. Y la clasificación del Apache 2 le da un Apache en 8. Yo los invito a que ustedes saquen entonces esta clasificación. El Apache 2 en 8 le está dando principalmente por el hallazgo de los gases arteriales y por la hemoconcentración que tiene el paciente, ¿vale? Es bien importante en este punto mencionar que la clasificación de Marshall y de Apache 2 son las que estamos utilizando para determinar la severidad de la pancreatitis. Entonces estas clasificaciones sirven para determinar la severidad y el pronóstico, pero adicionalmente esta clasificación sirve para atacar la causa que está generando la severidad de la pancreatitis. Me explico. Si en el Apache 2 al analizar sabemos que le da un puntaje en 8 porque el paciente tiene hemoconcentración y tiene el BUN alto, está con leucocitosis, tiene la hemoglobina y el hematocrito, es porque está en un tercer espacio y le falta agua. Como ya tenemos a nuestro paciente monitorizado con gas urinario y demás, al paciente le empezamos a hacer la reanimación hídrica basada en objetivos. Y adicionalmente, con lo que nos dice el Marshall y el mismo Apache, pues sabemos que el paciente tiene un trastorno moderado de la oxigenación, entonces también vamos a favorecer la optimización del estado ácido-base con el aporte de oxígeno para mejorarle la PAFI, ¿vale? Y con la hidratación, el estado ácido-base también se le va a mejorar, ¿vale? Entonces, recuerden, fundamentense o básense en los resultados del Apache 2 y del Marshall para tratar aquello que le esté dando esa severidad al paciente. En otros casos puede estar dado por una alteración hidroelectrolítica o por una alteración de la función renal. Casi siempre esto también se mejora con hidratación. Bueno, muy bien. Seguimos acá con nuestras preguntas. Entonces, ¿cuál es la severidad de la pancreatitis? Entonces ya sabemos que es una pancreatitis aguda, moderadamente severa de origen biliar. Y de acuerdo entonces con toda la anterior, ¿cuál es la conducta más apropiada con el paciente y por qué? La conducta más apropiada con el paciente es entonces monitorizarlo en una unidad de cuidados intermedios, continuar el tratamiento de nuestro paciente en una unidad de cuidados intermedios. Para monitorización invasiva, uno le debería colocar un acceso venoso central, debería tener unos gases venosos para determinar cuál es la saturación venosa de oxígeno, cuál es la diferencia arteriovenosa de oxígeno, poder determinar si el paciente se beneficia o no de inicio de vasopresor, ¿vale? Adicionalmente a la ecografía de hígado y de vías biliares, como tiene probabilidad intermedia de coledocolitiasis, necesitamos definirle la vía biliar. Para ello, el paciente requiere una colangioresonancia. Y adicionalmente, como tiene una pancreatitis moderadamente severa de origen biliar, requerimos evaluar imagenológicamente ese páncreas para determinar si tiene algún otro tipo de complicación local, como una colección o una necrosis pancreática. Y volvemos entonces a la formulación de nuestro paciente. Entonces ya lo hospitalizamos en una unidad de cuidados intermedios, le dejamos la cabecera a 30 grados, la oxigenación suficiente para tratarlo de acuerdo a cómo hayamos encontrado nuestra PAFI. En este caso, pues si no tenía oxígeno por cánula nasal, le colocamos oxígeno por cánula o le colocamos un Venturi, le colocamos la cantidad de oxígeno suficiente para que logre una saturación lo más cercana al 100%. Seguimos sin vía oral y en este punto es muy importante la valoración por el grupo de soporte nutricional. Recuerden que los pacientes con pancreatitis, su desenlace es mejor cuando tienen nutrición enteral temprana o en su defecto nutrición parenteral. Los líquidos endovenosos, pues seguiremos igual con solución salina, y como va a permanecer algunas horas sin vía oral, de aquí a que le vean nutrición, le inician el soporte enteral y demás, debemos colocarle también dextrosa en agua destilada al 10% e iniciamos con una infusión a 20 cc por hora. Y el resto de los líquidos, la solución salina
Habitualmente los dejamos entre 100 o 120 cc hora, la cantidad de líquido suficiente de acuerdo al estado hemodinámico del paciente, a su condición clínica, al gasto urinario y haciendo reanimación por objetivos. Seguimos con la analgesia que ya hemos dicho, la protección gástrica, antiemético igual y el antibiótico. Recuerden ustedes que los pacientes con pancreatitis no se benefician de colocación de antibióticos. Sin embargo, si recordamos los resultados de nuestra ecografía, en lo que encontramos que tenía líquido perivesicular y signos de colecistitis, nuestro paciente sí se beneficia de colocación de antibiótico. ¿Por qué? Porque tiene colecistitis. Esto correlaciónenlo con la clasificación de Tokio de la colecistitis aguda y lo discutiremos en las sesiones académicas presenciales. Bueno, muy bien. Otros medicamentos endovenosos no requiere, otros medicamentos por vía oral y subcutáneos, el control de signos vitales con monitorización continua, la sonda vesical, la realización de terapia respiratoria con incentivo, ¿vale? Y pues los laboratorios adicionales que requiera en este momento, pues ya le dejaremos solicitar los estudios de laboratorio para el cálculo del Marshall y del Apache 2 de acuerdo a la evolución clínica según como siga, a las 6 horas, a la mañana siguiente, a las 8 horas, ¿vale? Los estudios de imágenes, la colangioresonancia para definir la viabilidad y luego la tomografía abdominal. ¿Vale? La tomografía abdominal para el estudio de páncreas la debemos solicitar de 3 fases: en fase arterial, en fase venosa y en fase portal, y debe ser un estudio dinámico para páncreas en el cual con un TAC de al menos 64 canales se deben hacer imágenes cada 3 milímetros y no cada 5 milímetros. Por eso es muy importante especificar el tipo específico de TAC que solicitamos. En la gran mayoría de las instituciones solicitamos TAC abdominal contrastado dinámico para páncreas, y en radiología pues ya saben cuál es el protocolo y cómo se deben de tomar estas imágenes. Bueno, muy bien, y vean que en este punto, cuando el paciente ya llega a la unidad de cuidados intermedios, el paciente ya tiene oxígeno, ha estado monitorizado, se le ha colocado líquido, se le ha colocado analgesia, se le ha colocado sonda vesical, ya tenemos gases. Esto es lo que marca la diferencia en el resultado final de sus pacientes. No es lo mismo que el paciente llegue a una unidad de cuidados intermedios sin monitorizar, sin reanimar, sin oxígeno, sin sonda, a que ya llegue cuadrado como lo estamos dejando. Esto marca la diferencia en la sobrevida de nuestros pacientes. Bueno, muy bien. En conclusión, este fue un caso real. Nuestro paciente fue manejado en la unidad de cuidados intermedios con monitorización invasiva. No hubo requerimiento de soporte vasopresor. El gasto urinario siempre fue adecuado. El paciente se le realizó una colangioresonancia por probabilidad de intermedia de colodicolitiasis. Esta descartó la presencia de cálculos al interior de la vía biliar y se le practicó una tomografía que mostró una pancreatitis aguda Baltasar A. Por favor, revisen la clasificación de Baltasar de la severidad de la pancreatitis guiado por imágenes, y lo discutiremos en las sesiones académicas presenciales. El paciente, una vez resolvió la pancreatitis, fue llevado a colecistectomía por laparoscopia con colangiografía intraoperatoria, la cual fue normal y fue un procedimiento sin complicaciones, y el paciente fue dado de alta al tercer día postoperatorio. Bueno amigos, muy bien, espero que hayan disfrutado mucho haber En relación a la ABP de páncreas, como ven, es una patología un poco más compleja, que esta es una aproximación de la ABP. Vamos a revisar el tema la próxima semana en relación a la parte académica de pancreatitis.
También aprovechando ahora, vamos a revisar la parte académica de intestino delgado. Para nosotros entender lo que es obstrucción intestinal alta, debemos comprender que en la norma académica, en las definiciones, habla de una obstrucción intestinal alta como todo proceso que ocurre por encima de la válvula ileocecal. Entonces, si nosotros vemos en las diferentes diapositivas que tenemos acá, vamos a ver que la válvula ileocecal es esta, donde se comunica el intestino delgado con el intestino grueso. Entonces, todo lo que se obstruya por encima de esta válvula se denomina obstrucción intestinal alta. Todo lo que se obstruya por debajo de esta válvula se denomina obstrucción intestinal baja. Y es muy importante este punto, porque al ser una válvula nos permite diferenciar los signos y los síntomas, signos y síntomas de una obstrucción intestinal alta y de una obstrucción intestinal baja. No es parte del tema, pero dígame, ¿alguno de ustedes sabe cuál es una obstrucción intestinal? Digo, ¿dónde se divide una hemorragia digestiva alta de una hemorragia digestiva baja? Alexander Velasco, a ver, ilústranos, por favor. ¿Alguno de ustedes? Que se Al encuentra por ángulo de arriba, Trace, doctor. por abajo del ligamento de Trace. Las hemorragias digestivas altas están en relación al ligamento de Treitz. Muy bien. Entonces, esa partecita hay una diferencia en relación a la obstrucción intestinal. No es el mismo lugar. ¿Entendido? Obstrucción intestinal alta a partir de válvula ileocecal. La obstrucción intestinal baja a partir de la válvula ileocecal hacia abajo en el colon. Hemorragia digestiva, ángulo de Treitz. ¿Alguien no está de acuerdo? Bueno, continuemos. Intestino delgado, diremos que el intestino delgado es una estructura bastante larga, mide casi 7 metros extendiéndolo con sus vellosidades, casi dicen una cancha de tenis. Entonces, al ser tan grande, debe tener múltiples funciones. ¿Qué funciones se le atribuye al intestino delgado? Bernardo Cuba. ¿Qué hace el Adriano Ortuño? ¿Qué hace el intestino delgado? ¿Qué funciones cumple? Puede ayudarle Daniela Andrea también. ¿No está Daniela Andrea? Daniela.
Nadie. Johnny Rodrigo, ¿me puedes ayudar? Doctor, ¿tiene función como absorción de líquidos también o motilidad? Esto también participa como secreciones también endócrinas y en colon y también como la microflora normal intestinal. Bueno, su principal función, como sabemos, del intestino delgado es la absorción de nutrientes en los diferentes estratos del tubo digestivo, ¿no? También es inmunológico, tiene una función inmunológica por estar expuesto a diferentes bacterias. Es muy difícil el estudiar el intestino delgado. Tiene unos diferentes problemas. Cuando tú sacas una radiografía de intestino delgado, normalmente las asas intestinales están una encima de otra. El mejor estudio actual para el intestino delgado es esta, que es una píldora fotográfica. Permite sacar fotografías durante el recorrido. Esta videopíldora saca entre 3.500 y 7.000 imágenes de su recorrido. La cápsula endoscópica, esta nueva tecnología, permite una visualización confortable, indolora y segura de todo el tracto del intestino delgado, con una alta tasa de hallazgo de enfermedades. Más de 500.000 pacientes han disfrutado los beneficios de esta tecnología mundialmente. Entonces, la píldora fotográfica El sistema de cápsula endoscópica transcurre por todo el aparato digestivo y va mandando las imágenes a ese receptor externo. Y esas imágenes las estudia para ver si hay algún trastorno en el intestino delgado. Entonces, a este transcriptor. Y en la computadora se ve todo el trayecto de las 3.000 o 7.000 fotografías que ha podido tomar. En el intestino delgado, la principal patología que aparece es la obstrucción del intestino delgado, que se debe a diferentes causas. Una de las causas puede ser una obstrucción extraluminal, es decir, por fuera del lumen, que es más común, y es secundario a las adherencias, a las hernias, a los carcinomas y abscesos. Una obstrucción intrínseca, es decir, de la propia pared intestinal, que es más común en tumores primarios, que son raros por suerte en intestino delgado. Una obstrucción intraluminal, por ejemplo, cálculo biliar, un hilio biliar, enterocolitos, cuerpos extraños, incluso los besoares. Los besoares son sustancias que no puede digerir el organismo, como cabello, tricobesoares, como tierra, fitobesoares. El primer examen que nosotros solicitamos en una obstrucción es una radiografía de abdomen. En ese caso sí sirve la radiografía, porque hay datos como, por ejemplo, hay dilatación del ácido intestinal, no existe aire en el colon porque no está pasando, en algún lado está obstruido. Hay niveles hidroaéreos, aquí no se ve ninguno, pero, y este signo que es característico, la de pila de monedas. Es muy frecuente ese signo. Otras enfermedades. Doctor, Sí, dígame. una radiografía con contraste también nos serviría, en este caso, para diagnosticar alguna enfermedad. Sí, pero el problema sería si tú sospechas de obstrucción intestinal y le pones contraste, ya tuviéramos un problema, porque el contraste después de un tiempo se vuelve tóxico, ¿no?
y no se eliminaría porque estaría obstruido. Entonces, en ese caso, si tú sospechas de obstrucción, no le ponemos contraste, a menos que tú estés pensando en directamente operarlo al paciente. Si no estás pensando operarlo, si estás pensando en observarlo, no le metas contraste porque lo que vas a hacer es que el paciente rápidamente se complique. Gracias. Otras patologías que ocasionan repercusión en el intestino delgado son las enfermedades inflamatorias intestinales, con la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que tienen su incidencia entre los 15 y 35 años. El tabaco es un factor protector de colitis ulcerosa y de riesgo para la enfermedad de Crohn. Entonces hay que diagnosticar si es enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. En el intestino delgado, más se trata de enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria crónica transmural. Se caracteriza por dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso. No siempre es quirúrgico la solución. A veces tenemos que hacer tratamientos médicos con corticoides, antibióticos y dietas elementales químicamente definidas. Otra patología común es el divertículo de Meckel. Sabemos que el divertículo de Meckel es un vestigio embriológico que aparece a los 45-60 centímetros de la válvula ileocecal. Clínicamente se va a caracterizar por cuando se complica. Puede haber una diverticulitis y vamos a ver hemorragia digestiva, obstrucción intestinal, y el tratamiento en ese caso sería totalmente quirúrgico. Tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico. Cuando nosotros sospechamos en los pacientes obstrucciones intestinales, fístulas intestinales, pueden ser complicaciones de procedimientos mayores. Es decir, cualquier tipo de procedimiento quirúrgico indefectiblemente se desarrolla adherencias híbridas. Las adherencias y las híbridas son inflamaciones peritoneales. Hay un exudado inflamatorio, depósito de fibrina, invasión fibroblástica con formación de colágeno, fibrosis por maduración del colágeno y se forman bridas y adherencias dentro del intestino delgado que no permiten el movimiento ni la progresión adecuada del alimento. Cuando este problema es muy grave, hacemos dos tipos de operaciones. Una operación de Noble, que suturamos serosas del intestino delgado, o una operación de Choi-Phillips, que suturamos mesenterio. Una breve aproximación de lo que son pancreatitis y obstrucciones intestinales altas. Obviamente en las próximas clases vamos a ir profundizando un poco más en el análisis clínico de estas patologías. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Doctor. Sí, dime. Buenas noches, doctor. Disculpe. Se le entendió un poco mejor cuando usted explicó. En el video hay un poco de ruido de fondo, no sé, pero gracias por la explicación. Doctor, una consulta antes. La semana que viene, el día que tenemos clases, tenemos el examen. Sí. ¿Y será que nos podría dar alguna pauta? ¿Cómo va a ser el examen, por favor? El examen es igual que el anterior, es abierto. ¿Va a ser casos clínicos también, igual? Igualito va a ser que el anterior, muy parecido, no igualito, ¿no? Muy parecido.
Bueno, hoy día solamente eran aproximaciones, no se preocupen, vamos a hablar con más detalle de lo que es pancreatitis y obstrucciones de intestino delgado, pero también tienen que ver otras visiones de otros colegas que sí tienen un ruido de fondo, pero tienen cosas interesantes que podemos revisar en la próxima clase para ir complementando. Voy a compartirles la pantalla de la lista para que vayan activando su micrófono de acuerdo al nombre, ¿ya? Claudia Alejandra. Presente, doctor. Andrea. Mila Brites. Yuri Perseu. Yuri Perseu presente, doctor. Tatiana Calicho. Emanuel. Sharon. Presente, doctor. Rocío. Andrea Denise. Presente, doc. Sindel Giselle. Presente, doctor. Franz Bruno. Doctor, Presente, acaba doctor de Franz llamar a Camacho Rocío, estaba mal mi micrófono, perdón. Franz Bruno. Presente, doctor. Bruno de Goes. Presente, doctor. Nathaniel de Souza. Presente, doctor. José Delgadillo. Presente, doctor. Talia Faría. Presente, doctor. Sayuri Ainala. Aina. Aila, presente. José Miguel Guarachi. Margot Wilka. Presente, doctor. Noelia Loaiza. Presente, doctor. Nara Corima. Presente, doctor. Mirol Pablo. Presente, doc. Denis Luna. Presente, doc. Leo Clark. Mateos Marnenti. Hermes Nathaniel. Presente, doctor. Wilder Montaño. Joel Cristian. Adriana Doctor, Sara. Wilder Montaño me ha pasado. Creo que mi señal está mal. Wilder Joel Montaño, Rodríguez, por favor. Joel Cristian. Adriana Sara. Doctor. Presente, doctor. Fabio Fidel. Después. Presente, doctor. María Lourdes. Presente, doctor. Alejandra Pastor. Presente, doctor. Cristian Alejandro. Johnny Rocío. Ronnie Rodrigo. Presente, doctor. Eros Fernando. Nicole Patricia. Presente, doctor. Noelia. Presente, doctor. Bruno. Presente. Laura Esperanza. Presente, doctor. Isabel Angélica. Presente, doctor. Miguel Ángel Rojas. Presente, doctor. Paola Andrea. Santiago Alejandro. Pamela Milenka. Presente, doctor. Sofía Elena. Presente, doctor. Lani Terrazas Callejas. Presente, doctor. Sharel Terrazas. Presente, doctor. Eliazar Ángel. Presente, doc. Micaela Sandra. Presente, doctor. Nicolás Matías. Presente, doctor. Aleida Stephanie. Presente, doctor. Ramiro Rodrigo.
Daniela Villarroel. Presente, doctor. Daniela Andrea. Presente, doctor. Muy bien. Santiago. Paola. Eros. Cristian. Joel. Leo. José Miguel. Rocío. Presente, Emanuel. doctor. Emanuel. Tatiana. Andrea Brites. Ahora no sé si Andrea o Mila me llamo. Me avisó que iba a estar bueno. Que iba a estar falta justificada. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Estén tranquilos. Los nuevos temas, obstrucción intestinal y pancreatitis, son temas un poco más complejos. Les va a tomar tiempo. Hoy día solamente es una aproximación. No se preocupen. La próxima clase vamos a ahondar más y vamos a ver que entiendan los dos procesos. ¿Listo? Así que Eso no va a entrar al examen, ¿no, doctor? ¿Qué? Esos temas no van a entrar al examen. Ah, no, no entran al examen. Los temas que entran al examen, a ver dónde anda. Evaluación diagnóstica de abdomen agudo, apendicitis aguda, peritonitis, patología vesícula biliar y patología vía biliar. ¿Listo? Los dos temas no entran al examen. Eso sería todo por el día de hoy. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao, chao.